Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gente, ¿cómo andan? La verdad, no íbamos a grabar esta parte, íbamos a grabar desde que entrábamos al Sayón National Park. Estamos muy emocionados porque hay un montón de cosas lindas para ver. Pero cuando empezamos a pasar esta montaña dije, ay no, aunque sea un poquito, déjame grabar que quiero mostrársela a la gente. La verdad que yo estaba buscando esto con mucha ansiedad. Es uno de los lugares que yo ya lo he visto anteriormente y me encanta. Y realmente estoy buscando llegar ahí. No, ya tenemos muchos planes con este parque, la verdad que muchas cosas anotadas, así que esperamos compartirlas con ustedes. Pero no queríamos dejar pasar esta montañita. Es que está hermoso, mirá lo que es este pedazo de piedras que hay al costado. No, divino, divino. Bueno, miren que está. Ya estoy con la lengua afuera para subir hasta acá arriba. Miren qué belleza. Ya el gordo se está quedando sin aliento, pero bueno, vale la pena. Ahora vamos a seguir subiendo un poquito más. A ver, miren lo que es eso. Ay, nomás, ¿dónde querés ir, No me nena? vas a grabar cuando me caigo, ¿eh? Sí, ahí es donde voy a grabar más todavía. ¡Miren cómo da vuelta! Hasta que no más llegamos, nenita. Bueno. No nos hagamos los jóvenes porque después la noche lo vamos a sufrir. No, que recién empieza todo esto, todavía tenemos mucho por ver. Qué belleza. Hermosísimo, la verdad. Hermosísimo. Y recién empieza. Y recién empezamos, ¿eh? Recién entramos hace 5 minutos. 5 minutos. Sí. No va a alcanzar. Y el gordo ya no puede respirar. Tranquilo, gordo, tranquilo. Bueno, Y bueno. acá vamos a seguir mostrándole un poquito más adelante. Vamos a sacar algunas fotos. ¡No fumen! ¡No fumen! Que eso es lo que me mata a mí. Háganlo antes de los 50. Bueno, chicos, ahí nos vemos en la próxima. En un segundito. Bye. Qué caminito, ¿eh? Alucinante. Mira lo que es esto, para el lado que mires, es increíble. Nos va a llevar por lo menos 3 episodios para poder mostrarle todo lo que es esto. Es que en realidad quisiéramos compartir con ustedes todo lo que vamos viendo. No va a ser posible, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? De compartir lo que más podamos. Miren lo que es esto. Es que las montañas estas son una cosa espectacular. Realmente. Y según como le pegue el sol, cambia toda la vista. Claro, ahora acá es temprano, son las 10:30 de la mañana. Oh, sí. Entonces, se ve de una forma. Si hubiésemos pasado ayer a la tarde, por ejemplo, ya cambia el panorama. Ah, mira eso. Es que quiero apagar la cámara porque se me hace que va a ser todo igual, pero a la vez miro así y digo, no, mejor la dejo prendida. Cada curva es una vista totalmente diferente. Y hay algunas que se miran y parecería como que fuese una cueva, ¿viste? Y
esto todavía recién es el camino a donde estamos yendo. Impresionante. Ahora vamos a pasar por un túnel también, que tuvimos que pagar $15 por la altura del morojón. Todo depende de la altura del vehículo, ¿no? La altura y el ancho. Y el ancho. Ya que el lugar, el túnel creo que es de 13 pies de alto máximo. Y a los costados 11.4, no estoy seguro del costado. Pero para poder pasar uno tienen que cortar la calle porque en este caso, en nuestro RV, es de 12 pies, entonces tenemos que manejar exactamente por el medio de la raya amarilla. Entonces cierran de los dos lados para que yo pueda pasar. Por Claro. eso tenemos que pagar, cada uno de los que tienen un RV tienen que pagar $15. Los autos pasan sin ningún problema, ¿no? O las camionetas regulares y todo. Sí. Son generalmente para los morojones o cosas así. Sí, monojo, Sí. trailer. Cada 2x3 hay Sí. baños. Ahí están los baños. Que eso me parece excelente también porque los tramos son largos y bueno, está bueno que... Uno va despacio, la velocidad máxima acá son de 25 o 30 millas por hora. Entonces es poco, es corto el tramo, pero es lento. Es que hay muchas curvas también, entonces bueno, uno tiene que ir llevándola también despacio. Y no, es que no hay necesidad tampoco de ir rápido, ¿para qué? Evitamos problemas así, vamos tranquilos y disfrutando el paisaje porque realmente es algo para disfrutar. Es una belleza. Es una belleza. Bueno, creo que ahora los vamos a dejar un poquito hasta la entrada del túnel, ¿no? No sé. Porque que si seguimos grabando, la verdad que es una cosa divina, pero Por ahí cae agua, ¿ves? La marca esa. sí, mira, ahí está la marca. eso debe de caer agua en época de... cuando llueve más. O sea, es una cascadita. Que todavía está húmedo. Acá vamos a agarrar el túnel. Y este es más grande, este se puede pasar tranquilamente. Y es cortito, es recortito. Acá sí se pasa tranquilo, ¿ves? El otro es un poquitito más angostito. No, mira los acantilados eso. Wow. Esto también pertenece al Gran Cañón. Anteriormente estábamos en la parte de arriba. Nosotros ahora estamos abajo del cañón, del Gran Cañón. Por eso es que vemos los acantilados de abajo hacia arriba. Acá estamos por entrar al túnel, Al segundo túnel. al segundo túnel. El otro se pasó sin problema, pero este es el que por el que pagamos $15. All right. Okay, thank you. sir. Bueno, ahí se lo dimos. A ver. Ves que dice 13.1 en el medio, 11.4 a los costados. Por eso uno tiene que venir por acá. Y esto se llama.
autos tienen una vista, ¿viste ahí? No, no puedo ver. Ah, es cierto, no. Es cierto que estás manejando. No, vos concentrate en lo tuyo. No sé si va a apreciarse. Ya está largo. Sí, está largo. No creo que se vaya a apreciar mucho porque en realidad está muy oscuro. Es bueno, acá se hizo la luz. Es para los, claro. Todos estos autos son los que están esperando. Sí, la línea quizás es un poquito larga o molesta, ¿no? Bueno, ya salimos del túnel y acá podemos ver ahí que están las ventanas. O sea, por ahí adentro es donde pasamos nosotros por el túnel. Y esas son las ventanas que veíamos cada 2x3. Esto es alucinante. Y Negrita, la belleza más grande de acá. ¿Cómo la ves, Negrita? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta, Negrita? Muy contenta y muy agradecida, la verdad, con Dios a la por darme vida. esta oportunidad. Que tuvimos la oportunidad de ver esto. Muchachos, muchachas, chicos, chicas, todo el mundo. Y acá está la chanchita. Con nuestro dibujito que le gusta. Por si nos llegan a ver en la ruta. Bueno. Ah, no les mostré acá abajo. Bueno. Hasta luego. Hasta la próxima parada. Bye. Bueno, acá queremos mostrarle un poquitito este camping. Fuimos a uno donde cobraban 20 la entrada, pero no tiene conexión de electricidad. Entonces dijimos, bueno, vamos al que le sigue, porque en realidad cuando uno viene a este parque sí tiene que pagar camping, porque hay muchos de los lugares donde uno no puede ir si no va con el micro. Entonces sí o sí va a tocar pagar. Hay dos sectores que son de $30, donde hay conexión de electricidad y todo. Y esta otra parte, otros dos sectores más, el D y el E, ¿era? No, el C y el D, que son para carpas nada más. Y ese sale $20 la noche. Tienen baño, todo, pero bueno. Los de recreación, $35 para arriba. Sí. Y por el lugar que es, lo famoso que es, el servicio que te dan realmente es malísimo. No es bueno, sí, no es bueno. Malísimo. Y ahora cuando llegamos tampoco hay nadie que nos dé una información, sino que dejan puesto, a ver, ahí en el... En otras palabras, arreglate la sola. Claro, dejan puesto eso, ahí, con todos los espacios que hay, y uno tiene que buscar el lugar y
y llamar, pienso yo, llamar por teléfono ahí y bueno, y ver si está reservado o no. O si entrar en el internet, hay que entrar en el internet, registrarse en una página del gobierno y de esa forma recién ahí podés rentar un espacio. Pero el asunto no es tanto eso, sino que el mantenimiento del lugar, más la poca información. Hablamos con una de las personas acá adentro y realmente muy poca amigable, era como que, bueno, si no te gusta, flaco, tómatela. Sí, búscate otra cosa. Andate a otro lado, ¿viste? Hay dos lugares, por la cantidad de gente que entra a este parque nacional, realmente es desastroso el sistema que utilizan. Malísimo. Si le tengo que poner de 1 a 5 estrellas, 1,5 y poniéndole fuerza. Sí. Vamos a ver mañana cuando vayamos en el micro si es similar a que tuvimos en el Gran Cañón, porque la verdad que ahí fue bárbaro. El servicio espectacular. La gente súper amable. Muy amable. Estaban dispuestos a ayudarte. Y bueno. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces ahora estamos queriendo encontrar un lugar, la verdad, para pasar la noche. Mientras estamos buscando dónde pasar la noche, encontramos acá este lugar y dijimos, bueno, vamos a parar, a descansar un poquito, a tomar un mate, a refrescarnos. Divino. Y allá hay otras personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Está pensando si lo hace o no lo hace, si lo hace o no lo hace. A ver. Si no estás seguro, no lo hagas. Mira, mira. A ver, está que se tira, no se tira, se tira, no se tira, ¿verdad? Qué barbaridad. Muy bien. Está re profundo ahí. Ya me imagino. Saludá. Todos son negocios. Todo negocio. Estamos en Springfield, Utah. Está pegadito al Zion National Park. No hay lugar para estacionar. Si no tenés lugar donde dormir, prepárate para bajar la montaña 30 millas, porque hay carteles de no parking overnight durante toda la noche, en todos lados, y hay puro puestito de pagar El estacionamiento. de estacionamiento donde pagás, pero ahí al lado de la ruta, pero a la noche no se puede quedarse por más que uno pague. Volvemos a lo mismo, el paisaje es una cosa impresionante, todo lo que rodea es montaña, es una cosa de locos, pero bueno, acá hay otro camping, pero están todos llenos,
Y algunos no tienen el cartelito de que estuviese reservado, pero dicen que está reservado, así que no entendemos muy bien cómo se maneja todo eso. Lo único que sabemos es que no hay lugar. Tuvimos que pasar la noche como a 30 minutos del parque. Ahora estamos regresando, pero bueno, vamos a ver hace mucho calor. Mucho calor. Entonces no podemos dejar la perra acá adentro porque se nos va a enfermar la perrita. Y no es posible. No tienen consideración con los animales. En el Gran Cañón no, en el Carl's Cave, la caverna de Carl's. Sí, en la caverna, tenía un lugar donde vos podías dejar el animalito en una jaula, pagabas, me parece perfecto, pagabas $15, $10 me parece que era, así. $10 te lo tienen ahí al tiempo que sea necesario, con aire acondicionado, en una jaula, pero bien, agua, comida, le dejás y está todo bien. Pero acá no tenés ni siquiera esa opción, nada. Así que está complicado. Vamos a ver, vamos a intentar de nuevo a ver si hoy podemos hacer algo ahí con el Sharon, con el micro, a ver si podemos hacer algo, y si no, bueno, vamos a tener que seguir camino. Acá vamos a volver a entrar al parque. Ahí está el cartel con los precios, no sé si se puede ver. Personas caminando pagan $20, motocicleta 30, vehículos privados 35. Hello there, how you doing? Wow, where are you guys headed today? Right here, I guess, because we couldn't find a camping site. Unbelievable. Yeah, camping books out about 6 months in advance. Yeah, like you know when you can take off of work. Yeah, it's very, very complicated. So for your guys' parking, since you're considered oversized, so your first right and then a left for the oversized lot. If that's full, the only other place you guys can park is called Lion Boulevard. It's less than a half mile back that way. There's a road just for oversized vehicles for you guys. And then make sure that pass, keep it on your person in case you do have to park out in Springdale. When you guys come out, our pedestrian entrance, that pass will work for you guys walking into. All right. Thank you. Thank you. La señorita muy amablemente nos manda a buscar parking en la ciudad cuando ella sabe perfectamente que está prohibido. Y bueno, vos viste, el Ranger anoche, cuando le preguntamos dónde podíamos estacionar, nos mandó a un hotel. Parece que tuviese el negocio esto, todos nos mandan a la ciudad. Claro, y aparte que le preguntamos si sabía de algún lugar o algo y nos dijo que no sabía de nada. ¿Cómo no va a saber si ellos están acá todo el tiempo? Se supone que tienen la información. Pero hay que tener en cuenta que esta es nuestra experiencia. El parque es realmente hermoso, tiene unas cosas realmente increíbles para ver. Así que disculpen si nos ven un poco enojados, pero veníamos con muchas ganas de recorrer este lugar. No, te hace enojar las cosas que están pasando, el trato hacia nosotros, de la gente que trabajan acá y todo. O sea, son muchas cosas que nos hizo enojar. No es simplemente, ok, nos equivocamos nosotros y ya está. No, bueno, pero si buscan, creo yo, la información y reservan los campings con 6 meses de anticipación y todo, yo pienso que no van a tener este problema y se van a poder manejar muchísimo mejor. Es súper recomendable, busquen en el internet, mírenlo, es una cosa hermosa. Sí, realmente maravillosa para recorrer, pero sí se lo queríamos contar. Realmente queríamos compartir, como dijimos, lo bueno y lo malo de este viaje, ¿no? Acá el único lugar para RVs, y tenés todos camionetas, coches ocupando lugares y te mandan al otro lado. Está todo lleno y esto después a la noche queda todo absolutamente vacío, pero asimismo nosotros nos quedamos, fuimos los últimos en irnos porque nos vinieron a golpear y a decirnos que no podíamos parquear acá. Así que bueno, vamos a volver a intentar ver cómo podemos hacer con la perrita. Está bien, no es la situación de todos. Hay gente que no tiene ese problema porque no tiene animales y bueno, estaciona acá y de acá se toma el micro y va y hace las cosas igual.
Nosotros estamos complicados con el tema de la perrita, pero obviamente también es bueno informarles sobre los campings, y los que vienen de Morojón no van a tener ese problema, pero igualmente para que lo sepan, ¿no? Porque muchos viajan con sus mascotas. Así que esa es la situación nuestra. El que no tiene mascotas se va a manejar de otra manera, quizás un poco más fácil. Mirá los coches que hay estacionando. Todos acá, estos coches, por ejemplo, tienen que no estar acá. deberían estar acá, porque el estacionamiento para los coches está del lado de enfrente. Pero nadie dice nada y bueno, los coches quedan ahí. Entonces, nosotros no encontramos un espacio para estacionar. Y si estacionamos del otro lado donde están los coches, seguramente nos van a llamar la atención. Así que bueno, vamos a ver cómo podemos resolver esto, porque sí queremos recorrer el lugar. No puedes, no. Tenemos muchas ganas de hacerlo, pero estamos un poquito complicados. Vamos a ver. Ahí le vamos a seguir informando. Bueno, acá estamos en Zion National Park. Estoy un poquito decepcionado con esto. Este supuestamente es el corazón, es la entrada principal de la zona sur del Zion National Park, el que supuestamente está más limpio, más lindo, más ordenado, en el cual realmente no refleja lo que tendría que ser. No solamente eso, hay un montón de regulaciones que te prohíben hacer cosas, como por ejemplo acampar, tenés que tener permisos especiales para hacer los trails, para ir a caminar, tenés que, por ejemplo, acá dice, Angel Landing Permits on recreation.gov only. De otra forma, no podés ir a hacer el Angel Landing, el cual es uno de los una de las cosas más importantes que hay acá, la más linda. Ya a las 5 de la tarde cierra, todo es por teléfono, todo es Zion, ya no hablas con nadie, y realmente todo muy sucio, muy desordenado. Fui al baño, no le quiero mostrar el baño porque la verdad que es un asco. Lo lindo es todo el entorno. Lo lindo es lo que es natural, la naturaleza es impresionante. Ahora la organización realmente no deja mucho que desear, no es lo que nosotros pensábamos. Estaba muy organizado en el Grand Canyon, muy organizado, y pensamos que esto, que era algo tan conocido, tan bueno, importante. pero no solamente en el Gran Cañón, fuimos al Carlsbad Cave y estaba un Arenas servicio, blancas. A donde hemos ido no hemos tenido, la verdad, un servicio espectacular. Fuimos a las Arenas Blancas, otro servicio espectacular, la gente de ahí nos atendió muy bien. Fuimos la parte de información y todo eso fue bueno, pero acá no. Acá no, acá le paramos en uno de los campings para ver si había lugar. Tenés que reservar 6 meses anterior, casi el 60% del camping, que es un camping primitivo, que no tiene nada, no tiene hookup, no tiene agua, no tiene nada. Sale $20 la noche. Con mala actitud, la señora nos dijo que ya no había más lugar y que vayamos al que le seguía, que es el Watchman. Ahí cobran $30 a la noche, no hay nadie que atienda. Hay 65 lugares únicamente para vehículos de recreación como los RV. Y 69 para carpas. Y para carpas. Acá entran diariamente 1000 personas, mínimo. Y no te permiten hacer overnight en el parking. Dicen que ayudes al parque y a cuidar el parque. Miren lo que es esto. Es increíble. Y el tema de los animalitos. Eso es otra cosa. Todos los vidrios sucios, todas las cosas
No entiendo qué es lo que está pasando. Pero como le digo, igualmente vamos a hacer lo posible de recorrer algo, de recorrer lo que mejor podamos y bueno, hacer lo mejor que todo. Pero bueno, eso es algo que se los tenía que decir porque no soy de andar ocultando cosas ni querer quedar bien con nadie. Así soy, lamentablemente así soy. Espero que se pongan las pilas esta gente y dejen de ver el billete de esta forma porque la verdad está mal hecha la forma en que están queriendo juntar dinero. No hay inversión, definitivamente no hay inversión. Y bueno. Igualmente mañana nosotros como a las 8 de la mañana cuando abren acá en el Visilo Center vamos a tratar de averiguar lo más que podamos y bueno, y quizás no es tan así como dicen en el internet o como ponen los carteles y podemos conseguir algo mejor. Ahí igualmente se lo vamos a dejar saber. Bueno. Gracias. Gracias. Ahí nos vemos en el próximo video. Gracias.